Eh, este, este es uno de los pasajes más conocidos, pero al mismo tiempo, Lucas 5, ¿no? Vamos a leer Lucas 5 eh, y vamos a tratar de Dios mediante ver, claro, de irnos de Lucas, de irnos a Éxodo, de pasar por Pedro y llegar a Moisés. Vamos, eh, eh, Lucas 5 dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Jehová, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y este pasaje es, cada vez que uno puede leerlo, encuentra cosas hermosísimas, ¿no? Pero sobre todas las cosas nos permite conocer a los protagonistas. Tenemos a las multitudes, tenemos a Pedro, ahí estaban los discípulos. Y conocer también la historia, conocer las escrituras, porque este acontecimiento es importante. Aquí no se les señala, pero eh, cuando nosotros conocemos las escrituras, nos damos cuenta que este es el principio del ministerio de Jesús, o el principio del llamamiento. Perdón, si es que me equivoco alguna cosa, ya sabe, usted me corrige. El principio del llamamiento a los discípulos. Entonces, así empieza, llamándolo a los discípulos. Aquí en el libro de Lucas nos enseña la historia de una forma diferente, pero si usted se va, el momento que les llama a Pedro, a Juan y a ellos, es la primera vez que les encuentra haciendo lo que estaban haciendo. Interviene Jesús y les dice, vamos, que ahora van a ser mis discípulos. Entonces, por ahí es por donde empezamos, ¿no? Dice, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Así que, dejándolo todo, lo siguieron. Y claro, le siguieron porque Jesús a partir de ese momento fue cuando les hizo a los discípulos, hizo a sus discípulos, les llamó a los discípulos. Entonces, ahí podemos ver que la historia, la historia o las escrituras tienen diferentes facetas, diferentes ángulos para ver. Y por eso, pues, no sé a usted qué le llama más la atención, pero a mí el que me llama más la atención, obviamente, es Pedro. Y obviamente es Cristo Jesús, lo que dice Cristo Jesús, porque lo que les dice Cristo Jesús es muy importante. Y quizá podemos empezar pues, desde el principio, ¿no? Porque le dice, pescadores les dice. Así es como les dice. Dice, después. Entonces, si ve, ahí ya cambia nuestra historia y nuestro enfoque, porque ahí podríamos nosotros mirar, si usted fuera Cristo, si usted tendría que
empezar con los discípulos. ¿Qué les diría a los discípulos? ¿Qué les diría? Bueno, si usted, con qué personaje se identifica? ¿Se identifica con Juan? ¿Se identifica con Pedro? ¿Se identifica con las multitudes? ¿Con quién se identifica? Pues empecemos por todos. Con Pedro, se identifica con Pedro. Ya. Entonces, se identifica con Pedro. ¿Con quién más se identifica? ¿Alguien que se identifique con otra persona? Se identifica con Juan. ¿Alguien con otro personaje? ¿Perdón? Con Tomás aquí todavía no estaba Tomás, pero también. Se identifica con la multitud, exactamente. Entonces, todos nos identificamos. ¿Con quién más se identifica? Pero nadie se identifica con una mujer aquí. ¿Quiere, quiere, quiere, quiere identificarse con una mujer? A los hombres les gustaría identificarse con una mujer. Octavio, ¿qué opina de las mujeres aquí? Ha estado en la multitud. ¿Había mujeres? Bueno, se identifica, nadie se identifica. Plinio me pareció chévere, se identifica con las multitudes. ¿Con quién más? Así que para identificarnos con las multitudes, tenemos que identificarnos también con Pedro, que llama la atención. Y a través de Pedro nos identificamos con las multitudes y a través de Pedro nos identificamos con las mujeres. ¿Quiere ver? Vamos con todos a identificarnos. Lucas 5:5 dice, Lucas 5:5. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. ¿Qué le parece? Las multitudes, ¿qué hacían? ¿Cuál es? Las multitudes, ¿de dónde aparecieron las de las multitudes? De- bueno, ah, mire, ya ve la multiplicación. Ahora vemos la multiplicación. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro estuvo trabajando toda la noche? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo trabajando toda la noche? ¿Qué opina? ¿No? No había peces. ¿Perdón? La, eh, claro, toda la noche trabajó y en la noche salen a pescar los peces porque en la noche les encuentran a los peces dormidos. Los peces flotan para dormir, dicen. ¿Sabe por qué fue a trabajar? Aquí lo dice. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. ¿Por qué se fue a trabajar? Nuevamente, ¿acaso, vemos los judíos, vemos un judío, Juan Vicente me dice, él tuvo que trabajar porque le pidieron los romanos. ¿Qué le parece? Porque eso dice, tendría que cumplir obligaciones. Entonces, detrás de eso hay un pedido. El pedido era romano. Tenía que dar una dote. La respuesta, ahí usted me dice porque tenía que pagar los impuestos. No tenía que pagar los impuestos a los romanos. ¿A quién pagaba los impuestos? Perdón. Por, mire, porque eso es interesante. ¿A quién pagaba más impuestos? Pedro. Pagaba más impuestos a los romanos. Entonces los romanos tendrían que haberle exigido ahí. Pero resulta ser que en la Biblia encontramos a alguien que eran más exigidores. Está bien la palabra exigidor. Más exigentes, más exigentes que los romanos. ¿Quién eran más exigentes que los romanos? Resulta ser que más exigentes que los romanos era el Mateo. Y Mateo no era romano. Y Mateo no trabaja, y Mateo no trabajaba para los romanos.
¿Para quién trabajaba Mateo? Ya. Pe- Perfecto. ¿Para quién? Entonces, ¿para quién trabajaba? Y ahí vemos una motivación. Ahora viene Cristo Jesús, alguien que había, y le dice, ¿por qué? Porque tú me has pedido. Entonces, él trabajaba porque alguien le pidió. Y como dice, como dice Ricardito, todo mundo trabaja porque alguien le pide que trabaje. O todo mundo trabaja porque tiene que trabajar. ¿Por qué trabaja todo el mundo? Todo, todo el mundo trabaja porque alguien le pide. Esa es la cuestión. Entonces, por eso ahí viene Cristo Jesús y le pide. Y el otro condescendientemente le dice, pucha, resulta, resulta ser, claro, si a usted, pregunta, si a usted le pide Cristo Jesús que eche las redes, ¿usted qué hiciera? A echar redes, ya, a echar redes, si le pide Cristo Jesús. Pero ¿por qué por qué usted echaría redes si le pide Cristo Jesús que eche redes? ¿Por qué echaría redes? Por obediencia, ¿por qué más? Entonces, entonces sabemos poquísimo de este pasaje, o creemos saber mucho, ¿Sabe por qué? Usted haría eso porque usted le conoce a Cristo Jesús. Por amor, exactamente, por amor, pero para que tenga amor, para que tenga amor, tendría que ver si le conoce al amor. Ni siquiera, ni siquiera cuando le piden sus hijos o cuando le piden su esposa o cuando le piden su esposo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hace? Entonces, si hablamos por amor, vemos que aquí hay un amor distorsionado. Resulta ser que Pedro no le conocía a Cristo Jesús. No le conocía. Las multitudes le conocían a Cristo Jesús, no le conocían. ¿Y cómo sabemos que no le conocían? Ni siquiera los apóstoles le conocían a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús les pedía, incluso hasta el último día, les pedía las cosas, ellos ¿qué escuchaban? Hasta el último día. ¿Qué pasó el último día? ¿Se recuerda ya? Resucitó y todo. Asciende. ¿Y qué le preguntan a Cristo Jesús? ¿Qué le preguntan? ¿Recuerda que le preguntan? ¿Eres tú mismo? ¿O esperamos a otro? No le preguntan así, porque lo que le pregunta es, oiga, oye, Cristo Jesús, ¿y cuándo? ¿Y cuándo se va a cumplir el día? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? ¿Ah? Entonces, detrás de una acción hay una petición, no hay una necesidad, hay una petición. Y por eso nosotros nos damos cuenta que ni siquiera a Cristo Jesús le escucha, tira la red, no le pide, no le tira por necesidad, le tira por necesidad o por petición. Le tira por petición. ¿Ya? Pero eso digo, viene Jesús, porque usted sabe, usted y yo sabemos que es, Jesús, que es Jesús, pero viene a los discípulos y ellos no saben que es Cristo Jesús. Y toda la historia, desde ahí, usted sabe, muchas peticiones, que escuchan, qué piden, qué ven. Entonces, si ve, no saben que es Cristo Jesús y sin embargo lo hacen, pero lo hacen por petición. Entonces, ¿por qué fueron a trabajar por petición? ¿Quién les pidió? ¿Quién les pidió que trabajen toda la noche? Le pidió la, la madrugada pescan, pero aquí dice que toda la noche estuvieron. ¿Quién les pidió que pesquen toda la noche? Entonces, por eso ahí vemos nuevamente
Nos vemos que ahí estaban todas las multitudes. Todas las multitudes pidieron que pesque toda la noche. Claro, esto es por mayoría. Esto es psicología de masas. Esto es psicología de masas. Si usted se va al estadio o si usted se va a todo el grupo y todo el grupo le dice, pesquen, pesquen, y usted solito, no pesquen, ¿cómo se sentiría? Como pez fuera del agua. Entonces, todo el mundo, las multitudes que pedían, trabajo, trabajo. ¿Por qué pedían trabajo? ¿Por qué pedían trabajo? Usted y yo también pedimos trabajo, trabajo, trabajo. Y se ha olvidado de su verdadero trabajo. ¿Cuál es el verdadero trabajo? El verdadero trabajo es ser hijo. Ese es el más, ese es el más fácil, ese es el más difícil. Y ese es la petición de todos los días. Todos los días ser hijo. Así que, si le pedían los romanos, lo hacía, pero no. Bueno, las multitudes. ¿Quién más falta ahí? ¿Quién les pidió ahí? ¿Quién les pedía a las multitudes? Las multitudes le pedían los hombres. ¿Qué pedían los hombres? Trabajo, trabajo. ¿Qué pedían? ¿Qué le pedían sus compañeros? ¿Qué pedían? Trabajemos, trabajemos, trabajemos. ¿Y por qué pedían? ¿Y quién falta ahí? Faltan las mujeres. ¿Y qué pedían las mujeres? ¿Qué le pedía a Pedro las mujeres? ¿Qué le pedía? ¿Qué le pedía a las mujeres? ¿Qué le pedía? Eres, a ver los solteros. ¿Qué te pide tu mujer? ¿Ah? Nada. ¿Qué? ¿Qué te pide tu mujer? Bueno, ya. ¿Qué te, qué te pide? ¿Qué le pide su mamá? ¿Qué le pide? Trabaja. Ándate a trabajar. ¿Sí o no? ¿Qué le pide? Ahora, ¿y qué le piden los hijos? Porque esa es la multitud. ¿Y qué le piden los hijos? ¿Qué le piden los hijos? Que trabaje. ¿Ya? Y todos los días que pide eso, ¿usted qué escucha? Anda, anda a trabajar, no sé, hijo. Si, y desde los cielos, ¿qué le piden todos los días? En la noche, a ver, en la noche, ¿qué le pide en la noche? ¿Qué le pide en la noche Dios? ¿Qué le pide en la noche Dios? ¿O no le pide nada? ¿Qué le pide en la noche? Pregúntele a David, ¿qué le pide en la noche? No, ¿qué le pide en la noche? Deja tus cárceles. ¿Qué hacía David? Medita en la palabra de Dios. Por si acaso no estoy diciendo, no me estoy haciendo el religioso, le estoy diciendo qué le pide Dios. ¿Qué le pide Dios? ¿Qué le pide en la tarde? ¿Qué le pide en la noche? En la noche le pide, sé hijo, sí o no. Ya, no nos hagamos religiosos. Ya, sé hijo. En la noche, cuando está durmiendo, ¿qué le pide? ¿Qué le pide? Sé hijo, sí o no. Ya, cuando está durmiendo, cuando tiene sueños, ¿qué sueños le pide? ¿Qué? Sueños de hijo. Entonces, Juan, tú trabajas y a ver, ¿por qué? Vamos a usar, ¿por qué trabajas? Se saca el aire, y trata de conseguir más recursos. ¿Por qué? Pa- y sí, mujer. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Vicente? Para tener un colchoncito para cuando me case tenga mi mujer. Entonces, ahí tenemos una labor, ahí tenemos una labor y ahí tenemos un trabajo, pero Dios le pide, sueña sueños de hijos, ese es tu trabajo, en la noche tienes que soñar sueños de hijos, sí, sí o no. Entendido, exactamente. Pero usted qué sueña en las noches, ¿qué ha soñado estas noches? No ha soñado pesadillas. ¿Y de dónde vienen las pesadillas? ¿De dónde vienen las pesadillas? Los, Pero sí, ahora estamos en época también de sueños, por si acaso. Eh, y, con, eh, y con el calor, y con lo que come de más. Come,
come de más, toma de más, con calor, con hambre de justicia, con sed de justicia y bien cansado porque ha trabajado un montón. Se va de noche y sueña y al otro día se levanta y ¿qué dice? ¿Qué soñó? Al otro día soñó y dice, Dios me está revelando algo. ¿Qué le está revelando Dios? ¿Qué le está revelando? Exacto, le está revelando, oye, despiértate, sé hijo, oye, despiértate, yo en la noche te he dado, toda la vida te he dado sueños de hijo. Y esos sueños de hijo tienen que moverte. Por eso en la mañana ¿qué hacía David? Movía, me le despertaba. ¿Y a quién despertaba? Porque tenía que batallar. ¿A quién despertaba? Despertaba al hijo, despertaba al amanecer, despertaba la casa cada mañana. Es en el nombre de Cristo Jesús que se despierte la alabanza, que se despierte lo de la casa aldabar, que se despierten los hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en la noche, para que la noche duerma lo que es la noche y el día. ¿Ah? Entonces, el trabajo, hijos. Pero viene, viene alguien. Y entonces, quién le pidió? ¿Quién le pidió a Pedro? ¿Quién le pidió a Pedro trabajar toda la noche? ¿Quién le pidió? No, pues, ese malvado, ese le pidió que trabaje, Satanás. ¿Por qué? Ya, ese es su oficio. Ese, pero ese es su oficio. Pero su oficio, ya vamos, pero mire, su oficio era pescador, pero su trabajo se manifiesta justamente cuando viene Cristo Jesús. ¿Y qué le dice? Ay, ve al trabajito, para ir directamente, ve al trabajito, ahí le dice, ve, mire, ahí está el trabajo. No, 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 ahí está el trabajo, dice. Lucas 5:8. ¿Qué dice? Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, pues soy hombre pecador. ¿Qué hizo Pedro? ¿Mintió? ¿Qué hizo Pedro? ¿Reconoció? ¿Qué reconoció? Reconoció. ¿Qué? Reconoció que por responsabilidad, reconoció que por oficio no se va, no le lleva ni a la esquina. Reconoció que perdió lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es no pecar o lo más importante es ser hijo. Entonces, imagínense que por emocionalismo le hubiese dicho, perdóname, Señor, ¡pig! Me echo al suelo. Entonces, aquí porque la emoción, escuche, la emoción, detrás de la emoción hay una mentira, pero detrás de una revelación hay una condición. Hay entonces, entonces, mire, entonces, no le conocían a Cristo, porque inmediatamente presentándose a Cristo, ¿qué hubiese hecho él? Ah, se postraba, ¿y qué hubiese hecho? Ahí hubiese reconocido, soy pecador. ¿Ya le cachó? Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita conocerle. Y ese momento necesita conocerse a sí mismo. ¿Para qué? Para ser, para ser hijo. Por eso es muy importante que nosotros podamos definir. Con Dios tenemos un trabajo. En la mañana hay un trabajo, ¿o no? Al mediodía hay un trabajo, ¿o no? A la tercera hora hay un trabajo, ¿o no? En la tarde hay un trabajo, ¿o no? En la noche hay un trabajo. Claro, en la noche hay un trabajo. Y no es un trabajo suyo, resulta ser que es el trabajo de los cielos. Porque ¿qué hace todos los días de la mañana Dios? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Resulta ser que cada mañana renueva sus misericordias. Resulta ser que al mediodía, claro, ¿qué hace al mediodía? Resulta ser que al mediodía Él resplandece más que 7 soles, más que el calor de mediodía. Él resplandece. Resulta ser que en la noche, ¿qué hace en la tarde? ¿Qué hace en la tarde? ¿Qué hace en la tarde? Resulta ser que en la tarde, todos los días en la tarde, le espera con los brazos abiertos. Y resulta ser que en la noche, ¿qué hace en la noche? Resulta ser que en la noche, Él es el que le da los sueños. Entonces, le estoy diciendo, le estoy desconociendo. Ahora, imagínense, todos, ese trabajo no ha cambiado, no cambiará ni cambiará ni por la eternidad, sino ese trabajo generará, mostrará. Ahora, quiere decir que no hay gente como las personas que hacen guardianía en la noche. Ahora, ¿qué se sujeta? ¿Qué se sujeta? ¿Cuál es el verdadero trabajo? ¿Ser guardián? ¿O en la noche darle vida a esos sueños? Entonces, qué es dormir? Dormir es dar vida a los sueños. Porque si no da vida a los sueños, ¿qué es dormir? Sin Dios, ¿qué es dormir? Es estar muerto. Y necesita y necesita la resurrección, necesita resucitar. ¿Por qué? Y ahora eso, multiplíquele, ahora eso, claro. Y como dice Ricardito, eso multiplíquele por los años de su vida. Y multiplíquele por la condición. Entonces eso para un niño, eso es fácil o difícil el trabajo para un niño. Fácil, fácil. Ahora, póngale a una persona que ya tiene sus años. ¿Es fácil o difícil volver al trabajo? ¿Cómo va a ser fácil si tiene que retomar su niñez, su juventud? Y ya está sembrado todo ese oficio está sembrado. Toda esa esclavitud está sembrada. Y por eso, mire, estas personas, resulta ser que Pedro no es que estaba viviendo nada más la vida de Pedro, sino estaba viviendo toda la vida de la multitud. Pero el mensaje, no. ¿Quién le pidió? Vamos, entonces, por eso, el que le pidió todas esas cosas fue Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? Exacto. Entonces, Satanás no es el monstruo de 3 cabezas. Satanás es el que se opone. Ese es Satanás. Entonces, ¿quién es más Satanás? ¿El monstruo de 3 cabezas o el que se opone al Hijo? Pregunta. Igualitos, ambos son igualitos. Si yo me opongo a ser hijo, resulta ser que ¿qué soy yo? Soy oponente. Eso traducido a un idioma bíblico, ¿cómo se llamaría eso? Satanás, diablo, ¿quién es? ¿Quién es diablo? Diablo es el acusador. Resulta ser que Satanás significa el que se opone. Diablo significa el acusador. Diablo significa el acusador. Resulta ser que exactamente toda la multitud, ¿qué hacía? ¿Sí ve? Toda la multitud, trabajemos. Los romanos, ¿qué? Trabajen. Pero ¿cuál era el interés? ¿Quiénes eran? El pueblo de Dios y los oponentes. Los romanos, ¿qué decían? ¿Trabajen para qué? Para oponerse a qué. Trabajen para... No, ellos no se oponían, al contrario, trabajen para nosotros. Igual que los egipcios, igual que su papá, igual que su mamá, igual que usted mismo. Cuando no conoce que su principal trabajo, ¿cuál es? Su principal trabajo, por lo menos el principal trabajo, es no oponerse al que está de favor de usted. Entonces, viene Cristo Jesús. ¿Y qué? ¿Y a qué horas viene Cristo Jesús? ¿A qué horas viene? ¿Cuándo? ¿Cuándo les pidió? Incluso, bueno, todo eso al amanecer y aquí en la mañana. ¿Y para qué? Para devolverles la verdadera petición. Entonces, ¿cuál tenía que ser la petición? Ahora vamos, la petición. Entonces, ¿cuál es la petición de su esposa? La petición de la esposa de Pedro. ¿Cuál era?
Voy a trabajar. Voy, voy, claro. ¿Y los hijos? ¿Y la petición de los hijos cuál era? No hay hijos. ¿Cuál era el hijo de Pedro? Otra vez. Oh, vamos otra vez. La, la petición en los cielos sean hijos, ¿verdad? La petición en la tierra, trabaje. ¿Quién impulsaba más? ¿La multitud o la oponente? ¿Ah? Ahora, la oponente. ¿Quién es la oponente? La oponente. La oponente es la que no sabe. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? La oponente se llama ayuda idónea. Y resulta ser que la ayuda idónea, ¿para quién está trabajando? En lugar de trabajar para su esposo, está trabajando para el oponente. Y le manda al oponente. ¿A dónde le manda al oponente? Le manda a trabajar. Y la ayuda idónea. ¿Para qué Dios creó la ayuda idónea? ¿Para qué? ¿Para que trabaje para el oponente? ¿O para que le ayude? ¿Le ayude a qué? A ser hijo. Ya, entonces, vemos. ¿Dónde está la ayuda idónea? Vamos. ¿Dónde está la ayuda idónea de Pedro? ¿Dónde está la ayuda idónea de Pedro? Entonces, ¿quién? Si no está la ayuda idónea de Pedro, ¿quién es más visible que la ayuda idónea de Pedro? No, la suegra. En la Biblia encontramos a la suegra de Pedro. Claro. ¿Y la suegra de Pedro en dónde está metida? Está metida en Pedro y está metida en la casa de Pedro y está metida y en la mujer de Pedro. Entonces, ¿quién es más fuerte? Claro, ¿quién es más fuerte? ¿La mujer de Pedro que está desaparecida o la suegra que está presente? La mujer. Bueno, sigamos. ¿Dónde está? ¿A quién le gustaba? ¿Dónde está la ayuda idónea? ¿Dónde está la ayuda idónea de las multitudes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, sigamos con los participantes. ¿Dónde está la ayuda idónea de Juan? ¿Dónde está la ayuda idónea de Juan? ¿Dónde está la ayuda idónea de Juan? ¿Dónde está la ayuda idónea? No, es que resulta ser que Juan era jovencito, pues Juan no estaba en edad de casarse. Así que Dios, ¿le devolvió o no le devolvió la ayuda idónea a Juan? Claro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Toma, ya, toma, le devuelvo a María. Porque la ayuda idónea de Juan, ¿de dónde tiene que salir? De la mamá. ¿Me explico? No me explico. ¿Me explico? ¿Sí, sí o no, Ricardito? Su esposa le dio mamá para que la mamá le devuelva qué? Le devuelva la condición de hijo. Ahora, falta el tercero de los mencionados aquí. ¿Dónde está la ayuda idónea de Jacob? ¿Quién era la ayuda idónea de Jacob? ¿Sabe la historia de Jacob? En Hechos. Hechos capítulo. Jacob era hermano de Juan. Y a Jacob le mató. Y a Jacob le mató Herodes. Ya, vaya usted a la Biblia. Dice, Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué pasó con el Jacobo, hermano de Juan? El hermano de Juan, llamado Jacobo, fue matado. ¿Por qué? Por Herodes. ¿Y quién le pidió a Herodes que le mate a Juan? ¿La ayuda idónea o el oponente? Entonces, se da cuenta. ¿Quién le pidió a Pedro entonces? El oponente. ¿Y el oponente? ¿Qué? ¿A quién pidió el oponente? A sus, a sus, a sus trabajadores. ¿Y quiénes son los trabajadores del oponente? Las multitudes. ¿Y quiénes son los trabajadores de las multitudes? Las mujeres que no saben que son ayudas idóneas y los hombres que no saben para quién trabaja. Así que, ¿qué es lo que pide?
¿Qué es lo que pide una mujer mía? Hijos, ser hijo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pide? La mujer pide un hijo. Exacto, la mujer pide un hijo. ¿Qué es lo que piden los hombres? Los hombres piden una hija. ¿Y qué producen los hijos y las hijas? Producen hijos. ¿Y los hijos cuándo dejan de ser hijos? Exacto, los hijos dejan de ser hijos. Cuando trabajan para el oponente. Así que, ¿quiénes, ¿quiénes nos enseñan a ser hijos? ¿O quiénes, o, o quiénes son nuestros mayores oponentes? Los niños, los niños, los niños. No son los mayores oponentes, sino nos muestran todas nuestras contradicciones y nuestras oposiciones. ¿Sí o no? Y los niños son los únicos que se paran al frente de las multitudes y se oponen a las multitudes. Me, ah, exacto, me vale las multitudes. Yo soy hijo y tengo hambre. Ah, así que a Moisés, a Moisés, Cristo Jesús le pide. ¿Qué le pidió Cristo Jesús? Vea, ¿dónde está? Sal a la parte más profundo y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué le pidió? Ah, perdón. Primero, exactamente. ¿Qué le pidió? Que deje la orilla. Oye, ya con eso tenemos una prédica para dedicarnos un montón. ¿Qué más qué más le pidió? Vea, ¿alguna otra cosa que le diga porque que les llame la atención? ¿Qué le pidió? Le pidió, nada más, nada menos, le pidió que escuche. Obediencia. Ah, pregunta. Qué hermoso. Obediencia. ¿Quién es más obediente? ¿Los opositores o, o los hijos? ¿Quiénes son más obedientes? ¿Los opositores o los hijos? Pregunta. pre- Pregunta. ¿Qué tanto es la obediencia de los opositores hacia el opositor? Altísimo. ¿Qué tanto es la obediencia de los hijos? O sea, ¿cómo voy a poner la misma condición? Satanás, le obedecen a Satanás. ¿Qué pasa si no le obedecen a Satanás? Si no le obedecen a Satanás, se acabó el trabajo. Y en vez del trabajo que tienen, dolor, pues. El rato que le quita, el rato que le quitan el trabajo a los trabajadores, Satanás, ¿qué sucede? ¿Ah? ¿Se ha puesto a pensar eso? Claro. No, me refiero al infierno. El trabajo, el trabajo el infierno es entretenerse, ¿no es cierto? Pero el momento que entretenerse, ¿por qué? Entretenerse molestando a los hijos. El momento que les quitan todo ese trabajo, lo que tienen que hacerse es quedarse quietitos en la paila. ¿Y ahí qué es? Dos condiciones, mire. Dos condiciones, no del trabajo, sino de las condiciones de la ausencia del trabajo. Llanto y crujir de dientes. Ha pasado por eso. ¿Cuándo hay llanto y crujir de dientes? ¿Cuándo hay llanto y crujir de dientes? Cuando no hay trabajo, pues. O mejor dicho, cuando no hay nada que hacer.
Esa es la palabra. ¿Cuándo? ¿En dónde es el lugar del llanto y del crujir de dientes? ¿En dónde? Aquí mismo, aquí mismo. ¿Cuándo? Cuando no hay nada que hacer. Llanto y crujir de dientes cuando no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿por qué? Porque este no me obedece, pues. Llanto y crujir de dientes, ¿por qué? Llanto y crujir de dientes porque perdí el trabajo. Llanto y crujir de dientes, ¿por qué? Llanto y crujir de dientes porque no me oye Dios. Llanto y crujir de dientes, ¿por qué? Llanto y crujir de dientes porque ni siquiera sé quién soy yo y resulta ser que llanto y crujir de dientes porque se murió. Llanto y crujir de dientes por muerte, por enfermedad. ¿Sí o no? Entonces, el llanto y crujir de dientes, ¿qué pasó? Ahí perdí mi trabajo, mi verdadero trabajo. Porque en lugar de llanto y crujir de dientes, ¿cuál es el trabajo de un hijo? ¿Tiene o no tiene más trabajo cuando se queda sin trabajo? ¿Tiene o no tiene más trabajo cuando está enfermo? Doble trabajo. Y claro, y encima a callarle a su propio cuerpo y a su propia oposición, porque resulta ser que se opone a su propio cuerpo, se opone a su propia ayuda idónea, se opone a sus propios hijos. Ahí hay más llanto y crujir, ¿sí o no? Resulta ser que doble trabajo, porque tengo que quitar la oposición en mí, devolverles a ellos, porque ellos me están devolviendo la oposición que yo no puedo manejar. Entonces, en el reino de los cielos, ¿hay llanto y crujir de dientes? No, ¿por qué? Oh, no sé, en el reino de los cielos no se conduelen. Imagínese, tanta hambre. Imagínese viéndole a usted en las condiciones en las de llanto y crujir de dientes. En el reino de los cielos tendría que ser el lugar más que el reino de los cielos, o bien tendría que ser el lugar más sordo y más ciego, o tendría que ser el lugar de más dolor. ¿En dónde tiene más dolor? ¿En los cielos o en la tierra? Bueno, tiene más dolor en la tierra. ¿En dónde se observa? ¿En dónde usted tiene la capacidad de observar más dolor? ¿En los cielos o en la tierra? Porque en los cielos se da cuenta de lo que está pasando aquí, hasta se hace loco, facilito. ¿Y por qué entonces en los cielos? ¿Por qué no están con llanto y crujir de dientes? Y más bien están contentos. Dice, mira que hay esperanza, dale, envía ángeles, dale, mueve, que se mueva. Ve, mándale sueños que se despierte. Quítale el trabajo, quítale al opositor, vénsele al enemigo, lucha contra Satanás. Haz todo lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque estamos moviendo espíritu. ¿Para qué? Para que un hijo, ¿qué haga? Entonces, le dice pesca, pesca. Le, le hago, amén. Vea, otra prédica. ¿A dónde le manda? Le manda a las aguas profundas. Pregunta, pregunta, ¿en dónde estaba pescando él? En las aguas profundas. En la orilla, ¿en dónde estaba pescando? ¿En dónde pescó toda la noche? Estaba pescando en aguas profundas. Claro que él es, él es pescador mejor que nadie. Pero el problema, ¿cuál es? ¿El problema son las aguas o el problema es la profundidad? Repito, ¿el problema son las aguas o es el problema es la profundidad? Las aguas, porque él estaba pescando en aguas que no había peces. ¿Y por qué los peces vinieron? Por aguas.
por cambio de aguas. ¿De dónde? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿de dónde quería sacarles? ¿De dónde le sacó a los discípulos? ¿De dónde? Ajá. Le sacó de las orillas. ¿De dónde más le sacó? Le sacó de las aguas. Por eso, mire, este pasaje nos tiene que remontar ¿a quién? Nos tiene que remontar a Moisés. ¿Cómo se llama Moisés? ¿Cómo se llama Moisés? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los discípulos? Sacado de las aguas. ¿Cómo se llama usted? Saca. ¿Cuál es el requisito para nacer? ¿Cuál es el requisito para nacer? Cari, Cari sabe de enfermería. ¿Cuál es el requisito para nacer? Para nacer. Para nacer. Si no se rompen las aguas. Si, si no se rompen las aguas. Sí. Amén. Pero puedes nacer sin romper las aguas. Pero tiene que nacer las aguas. ¿Verdad? Pero chévere, ¿qué va a decir? Puede nacer sin romper aguas. Pero tiene que salir de las aguas. Tiene que salir de las aguas. Y tiene que volver a las aguas profundas, a las verdaderas aguas. Por eso tenemos que remontarnos a Moisés para sellarlo como casa. ¿Por qué Moisés se llama Moisés? Vamos. Éxodo. Y verá que todavía tenemos que unirlo. El viernes, Éxodo capítulo 2. Usted sabe la historia. Usted sabe la historia. Mire, Éxodo capítulo 2, verso 10. Usted sabe la historia, pero yo le pregunto, usted sabe la historia, pero usted sabe la historia de sus aguas desde el nacimiento. Usted sabe la historia de los hijos de Dios, que Dios saca de esas aguas, ¿sabe? ¿Quiere saber la historia de sus hijos? Pues necesita conocer la historia de sus hijos, porque esa es la historia de Cristo Jesús, aún con los discípulos. Y si no sabe esa historia, nunca sabrá su trabajo. Y aquí vemos, Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y lo puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. ¿De qué aguas le sacó la hija de Faraón a Moisés? ¿De qué aguas le sacó? ¿De dónde? Le sacó de las aguas de Egipto. ¿Y a qué aguas le metió? Porque esto no es cuestión, no solamente no es cuestión de nacer, es cuestión es cuestión de aguas. ¿Y a qué aguas le metió? ¿O se quedó simplemente le sacó? Le hizo hijo. El que saca de las aguas le hace hijo. Por eso Cristo Jesús, el nacimiento es de agua y de espíritu, porque le saca de las aguas y le hace hijo y les lleva a las aguas del hijo. ¿Y cuáles son las aguas del hijo? Las aguas del espíritu. Entonces, ¿por qué Moisés se llama Moisés?
Porque la hija de Faraón le sacó de las aguas. O porque Cristo Jesús le quiso sacar de esas aguas y hasta le mantuvo el nombre para que se acuerde y con los discípulos también se acuerden. Y por eso Pedro cuando ve a Cristo Jesús, cuando ve lo que está sacando de las aguas, se da cuenta en qué aguas estaba él. Toda su vida del trabajador, toda su vida, todas sus generaciones, ¿y en qué aguas vivieron? Para que venga Cristo Jesús y diga, te voy a sacar de esas aguas y te voy a volver a devolver a las aguas del Espíritu. Ahora, pregunta, ¿cuál es la petición de un trabajador versus la petición de un hijo? La petición de un hijo siempre, la petición desde niño, ¿cuál es? Todos los días de su vida, ¿cuál es? Sácame de tus aguas, sácame de tus aguas amargas, sácame de tus aguas viejas, sácame de tus aguas que solamente tienen orillas, sácame de todas esas aguas. ¿Qué? Sácame de los juncos, sácame de las aguas muertas, del mar muerto. ¿Sácame de dónde? Sácame de las aguas de sangre, sácame de las aguas de contaminación, sácame de las aguas amargas, sácame de las aguas podridas desde que nació. Sácame 9 meses en el mejor de los casos. ¿Y qué cree que estaba haciendo ahí en el vientre? ¿Qué estaba haciendo? En el vientre estaba con Dios, pero a los 9 ya cuando se desarrolla, ¿qué le pide el niño? Sácame de esas aguas, rompe esas fuentes y llévame a dónde, desde que nace, ¿a dónde? ¿Qué le pide un niño desde que nace? Si es un hijo de Dios, ya viene con el chip. Antes de la fundación del mundo, le llevó al vientre de la madre, le movió esas aguas. Cristo Jesús le puso en usted, mujer, aguas de vida. Para que todos los días de su vida una mujer tenga esa doble gloria de separar esas aguas. Porque durante toda la vida va a ser eso, va a ser con sus hijos y va a ser con su novio y va a ser con Cristo, porque Cristo va a ser todos los días de su vida, separar esas aguas. Lo mismo que esa sangre. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque le va a pedir lo mismo que una mujer. Quiero ir a las aguas del Espíritu. Quiero el verdadero trabajo, mover verdaderas aguas. ¿Sabe? Estamos en los 40 días de Moisés, por si acaso. Aproximadamente tenemos 9 días. Imagínese a Moisés en los cielos. ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo Dios a Moisés para llevarlo a los cielos? ¿Qué hizo? A su presencia, ¿qué hizo? Le dijo, eres Moisés. Otra vez te voy a sacar de estas aguas y te voy a meter a ¿cuáles? Te voy a meter a las aguas de Oreb. ¿Le metió o no le metió? Ahora, el pueblo abajo, las multitudes, ¿en dónde estaba el pueblo? ¿En dónde estaba? Los 40 días, ¿en dónde estuvieron? Recibiendo agua de la peña de Oreb, ¿sí o no? ¿Se olvidó esa parte de la Biblia? ¿Sí se acuerda esa parte o quiere que le leamos? Mejor, tarea en la casa. 40 días Moisés se fue a los cielos. 40 días ellos estuvieron abajo y el agua seguía fluyendo. 40 días, mire, 40 días bajó Moisés. Ya llegamos a los 40 días. Bajó Moisés, les encontró con el becerrito. Se le removieron todas las aguas del becerrito. Agarró y le hizo polvo al becerrito. A ver, por Dios.
Pongámosle más, pero le voy a poner tal vez por ponerle interés, pero por poner interés. Ellos hicieron un becerro, bajó él y se enojó muchísimo, movió espíritu y se le movieron sus aguas, hizo polvo. ¿Y dónde cree que puso ese polvo? Le puso en el agua que estaba corriendo. ¿Y qué agua tenían ellos? El agua de la peña de Oreb. Mm. ¿Le gustaría hacer eso con sus hijos? ¿Qué no le gustaría? ¿Le gusta, le gustaría romper las tablas como Moisés? ¿Qué no le gustaría? A mí lo que peor me gustaría es que yo sacado de las aguas, llevado a la presencia de Dios, no porque vaya a los cielos, sino nacido del agua del Espíritu. Yo saque de las verdaderas aguas a mi novia, saque a la congregación, saque y les meta en esas aguas, en las mismas putrefactas aguas de idolatría, por no saber, cuál era el trabajo. ¿Cuál fue el trabajo de Moisés arriba? Ser hijo. ¿Y cuál era abajo? Y para ser hijo, ¿cuál es el trabajo de todos los días de los hijos y los papás? Sacarles, exacto, sacar de las aguas. Y por eso la peña de Oreb hace eso. Oreb significa eso, secar esas aguas, pero volverle a las aguas del Espíritu. Bendito sea Dios que hasta esta mañana yo decía, pucha, ¿qué más prédica? Se olvidarán de todo, ¿qué más prédica? Que en medio de un tiempo tan seco traiga unas agüitas. Ay, qué hermoso, los campos van a reverdecer. La obra de Dios, sacarle de la sequedad, secarle esas aguas viejas, secarle esas aguas muertas, secarle, envejecerle y hacerle lo que quiera, pero mostrarle que él sigue siendo Oreb en la mitad de las naciones. Y si es en la mitad de las naciones, en la casa del Navar y en nuestro corazón. Para que usted todos los días de su vida vea a sus hijos en qué aguas están. Vea a los niños, vea a nuestra generación en qué agua. En sus propias aguas o en las aguas profundas que Dios le dio. Entonces, ¿qué hizo con Pedro? ¿Qué le hizo a Pedro? Le sacó de esas aguas, de las aguas, de, la, de las aguas incircuncisas, pongámosle el nombre, para devolverle, para volverle. Y cuando vio los peces, ¿qué vio? Bueno, bueno, ¿con quién vamos? ¿Con quién va la oración? ¿Con hombres o con mujeres? ¿Qué? Las mujeres, salir de las aguas de la hija de Faraón, porque la que tiene aguas de la hija de Faraón, ella mismo, sus hijos, sus generaciones se quedan. Y volver a un Moisés que fue. ¿Cómo hacemos? Comple Oramos, completamos. Dios nos guía. Vamos, vamos con lo que hizo Cristo Jesús. Vamos con lo que hizo Cristo Jesús. Que esto es importante. Vamos a Lucas. Lucas capítulo. Entonces, a las mujeres, desde hoy para que se acuerde, usted se llama Moisés. ¿Cómo de que? No, usted no saca de las aguas, usted es la que saca de las aguas. La que, la, la que rompe fuente. Exacto.
Por si acaso, la que rompe fuente. ¿Y quién rompe fuente? Escucha, por eso es interesante. Las mujeres se llaman las que rompen fuente, porque los únicos que rompen fuente son los que rompen matriz. Y eso se llaman, y eso lo hacen, mejor dicho, y eso lo hacen los primogénitos y las primogénitas. Pero, como decía Cari, no todos rompen aguas, pero todos son sacados de las aguas. Para que si usted no ha roto fuente, usted vuelva a hacer lo mismo con usted y con sus hijos. Vuelva al vientre. Vamos, oremos que por ahí empieza todo. Oremos, vamos al vientre todos a estos 40 días para completar. Padre, en el nombre de Jesús, por la misericordia y la gracia de llamarte Padre, Abba Padre, para devolver el trabajo de los hijos, de nuestros hijos, hasta las generaciones que tú has previsto. En el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra bendición. Esas son nuestras aguas. Ese es tu espíritu. Ese es nuestro nuevo nacimiento. Que tus aguas profundas, que tu Oreb, que tus aguas de vida, que tus cielos, que el reino de Dios y su justicia nos muestras desde el vientre de nuestra madre para devolverles la honra a nuestra madre y decirle bendita porque llevaron en tu vientre a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús y devolverles la bendición de romper fuentes, de romper esas aguas, que se rompan esas aguas de Egipto, esas aguas muertas, que se sequen, como se seca el desierto, como se seca la muerte, como se seca la oposición, como se seca Satanás, como se seca la acusación, como se seca la contienda, como se secan los golpes. En el nombre de Cristo Jesús, que se sequen. Porque, Señor, tú nos diste aguas, las aguas de tu espíritu, la peña, la roca de nuestra salvación, en donde estamos parados, en donde estamos plantados, en donde caminamos, en quien vino a ser morada en nuestro corazón para darnos aguas de vida y hoy levantar nuestras manos y bendecir a nuestros hijos y bendecir a nuestros padres, porque con tu diestra, porque con tu justicia sacamos de esas aguas viejas, salimos de esas aguas viejas, volvemos al Hijo, para que en el nombre de Cristo Jesús, esas aguas eternas que brotan de nuestro corazón, nos vuelvan a la fuente, porque la fuente es nuestro Padre, porque la fuente, Señor, es nuestra novia, porque la fuente, Señor, está en nuestros hijos, porque la fuente está en el Hijo, porque la fuente somos como hijos tuyos, para mover esas aguas, devolverte la gloria, de dar el fruto y recibir la gloria de mover esas aguas, Dios, las que secan lo que tú secaste, para las que dan luz, dan vida a tus hijos y lo que tu espíritu da vida, la unidad de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos con los varones. Mire, este es importantísimo. Les dice, desde ahora seréis pescadores de hombres. Pero el problema es que no les dice que son pescadores de hombres.
El problema es que les dices que son saladores de hombres. Entonces, hay dos tipos de hombres. Hombres trabajadores y pescadores y hombres saladores. Repito, repito, hay dos tipos de saladores. Lo, amén. Entonces Cristo le dice, desde hoy serás pescadores. Hay dos tipos de pescadores. ¿Por qué no hay la palabra pescador aquí? La palabra se llama salador. Pero hay dos tipos de saladores. ¿Sí? Los que tienen sal, los que tienen sal de la tierra y los que tienen sal de pacto. Los que tienen sal de la tierra, ¿sí? Se llevan los pescados. Pero los que tienen sal de pacto devuelven la unidad. Hay dos tipos de hombres. Los aner y los ántropos. En la Biblia a veces se llama aner y otras veces se llama ántropos. Porque la palabra ántropo viene de dos palabras. La palabra ántropo viene de la palabra aner, que significa hombre, y la palabra tropos, que significa ojos. ¿Sí? ¿A cuáles ojos llevó Dios? A los de la fuente. Porque cuando les sanaba los ojos, no quería que vean con los ojos, sino quería ¿dónde? Devolverles a las fuentes. Porque el que abre los ojos no es el que ve bonito, el que tiene la vista 100%, sino el que abre los ojos es el que abre las fuentes. Por eso, mientras más años tiene, se va perdiendo la vista, pero se le van abriendo más las fuentes o se le van cerrando más las fuentes. Entonces, Cristo Jesús le dijo, ¿vas a ser salador de quién? De esos verdaderos hombres que tienen pacto, que son hombres. ¿Por qué son hombres? Para Dios, ¿por qué le interesa que sean hombres? ¿Quién es hombre para Dios? El que tiene pacto. ¿Y con quién tiene pacto? ¿Con quién tiene pacto el verdadero hombre? Tiene pacto con la fuente, pues. No sé si me explico. Porque el que se casa con la ayuda idónea, ¿con quién se casa, Marco? ¿Con quién se casa? Con la fuente. El que se casa con la ayuda idónea se casa con la fuente. Porque el que se casa con una mujer, ¿se casa con quién? Se casa con la opositora. Y la opositora le va a hacer trabajar. Pero la que se casa con un hombre, ¿con quién se casa? Con un salador. ¿Y cuál es la mejor sal? La de pacto, que le devuelve ¿qué? La condición de hijo. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Les fue a sacar de sus agüitas, les mostró sus pescaditos y el hombre cayó porque dijo, ¿dónde está mi pacto? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Por fin, dijo alguien que me está devolviendo mi condición de unidad, devuelvo mi pacto. Pero eso lo entendió su espíritu. Ahora eso hay que. Ahora sí, levántate y sígueme. Porque esto no es cuestión. No es cuestión de lo bonito que sea Cristo Jesús o que le haya dado un montón de pescados. Es cuestión de caminar. Porque el pacto camina. Facilito. Eso decía. Todavía tengo. Facilito. Como decíamos. Vea la voz de la boca de un hombre. Sí. Y vea la voz de la boca de una mujer. La boca de una mujer.
¿Le saca o no le saca de las aguas a un hombre? Mire, y la voz de un hombre, y la voz de un hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que más le afianza a una mujer? ¿Le afianza o no le afianza el pacto? ¿Sí o no, Cari? Porque si no tiene pacto, si no tiene unidad, si no tiene sal, va a ser un bonito proveedor, un bonito trabajador, pero ni le voy a respetar como hijo, si no me, si no me voy a someter como esclava. ¿Ya? Entonces, en una palabra, ya tiene para ver sus palabras durante toda la vida en sus hijos. Un hombre da sal y una mujer, no, una mujer da gloria. ¿Por qué le sacó la hija de Faraón? ¿Por gloria o le sacó por pacto? Por eso, Jocabed, una mujer tiene gloria en sus labios para hundirle o para cambiarle de aguas. Y un hombre tiene pacto para ser un buen pescador o para ir a las aguas profundas del Espíritu. Sellamos. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Ahora, por eso veles a sus hijos. ¿Por qué los hijos, claro? No, véase cómo, por eso, véase cómo los hijos se manejan en relación a los padres. Ahí, no, ahí nos muestran nuestras agüitas, porque ahí empieza la situación. Pero son hijos. Pero bueno, tiene, tiene para escribir una enciclopedia, pero mejor que una enciclopedia, tiene para devolver la escritura de Dios a su corazón. Ya, y devolverles a sus hijos el diseño de ser hijos y devolverse a usted el diseño de ser varón, de ser hembra, de ser unidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, así como Moisés te pedía perdón, o mejor nosotros te pedimos perdón, porque el haber sido sacado de esas aguas, sea hoy la bendición de circuncidar nuestros labios, de circuncidar nuestras orillas, en el nombre de Cristo Jesús, y devolver la gloria de una mujer y devolver la sal de un hombre. Hoy, Señor, tu voz siga repercutiendo para que completemos este tiempo siguiéndote como hijos, siguiéndote como saladores, siguiéndote como gloria, con tu gloria, en unidad de ese varón que es varón, por esa luz verdadera que nos devuelve a las fuentes eternas que le tenemos más cerca de nosotros cuando tenemos un verdadero varón y una verdadera mujer. Bendito seas porque esas fuentes están en nuestro corazón, porque tú decidiste hacer morada, hacer fuentes, mover espíritu y permitirnos seguirte como hoy, dando este paso para completar lo que tú completas, lo que desde el principio es y será la unidad del novio y la novia, la unidad del Padre y de la verdadera Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puede usted leer todos estos versículos, pero sobre todas las cosas, camina todos los días. Hay que salir. Padre, bendito seas por
por el Espíritu, porque ese Espíritu está en la fuente y en el acercamiento. Y hoy que bendecimos nuestro acercamiento, no es por decisión ni por el trabajo que yo he producido, sino por la sinfonía de un hijo y de una hija que en vez de producir diezmos y ofrendas, han producido acercamiento. Bendito seas, porque lo que tú acercas a nosotros, lo que tú nos acercas y nos devuelves, sea para acercar a los padres al Hijo y los hijos a nuestro Padre Celestial y los novios y a las novias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, acercamos nuestro acercamiento a través también de los recursos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de nosotros y que al levantar el rostro de Dios refleje su luz y ese sea el shalom de la verdadera Yara Shalem. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, todos podemos decir amén, amén, bendiciones.